ilustrarnos y enriquecernos. Si el libro lo ha escrito un albogense, un ilustre albogense, la satisfacción es doble. Pero si además el libro lo ha escrito un amigo, un íntimo amigo, y tienes que presentarlo, ya me faltan las palabras para expresar el grado de satisfacción que siento. Diego López Alonso, catedrático de Genética de la Universidad de Almería, no necesita presentación en Albós, el pueblo que lo vio nacer hace 61 años en la calle Antonio Martínez, a 2 manzanas de mi casa. Con él compartí niñez y adolescencia, colegio, instituto y universidad. Conozco bien la enorme curiosidad que siente ante la vida, su ansia por conocer e interpretar la realidad que nos rodea y su compromiso para cambiarla y mejorarla. Esa curiosidad la tenía ya entonces en la adolescencia, cuando compartíamos pandillas, los danos, que él lideraba. ¿Cuántos debates y charlas mantuvimos sobre lo divino y lo humano? ¿Recuerdas, Diego? Por aquella época, tus libros de cabecera eran ya de autores tan tormos como Bertrand Russell, Nietzsche, Freud y Carlos Marx. Siempre iba un paso por delante de todos nosotros, tus amigos, a descubrir el mundo. Comenzó sus estudios en el Colegio de las Monjas, en el que estuvo desde los 3 a los 10 años. Entonces hizo su examen de ingreso e inició los 7 años de bachillerato de rigor de la época, bachillerato técnico agrícola, especialidad agrícola ganadera, en el Instituto Cardenal Cisneros de Albós. Posteriormente marchó a Granada, en cuya universidad cursó los estudios de licenciatura en biología, del año 71 al 76. Comenzó a trabajar como profesor en el antiguo Colegio Universitario de Almería en el año 1977. Se doctoró por la Universidad de Granada en febrero de 1985. Toda su carrera académica universitaria se ha realizado en Almería, primero en el Colegio Universitario de Almería y después en la nueva Universidad de Almería que surgió a partir de él. Tiene una larga trayectoria investigadora acreditada, 5 sexenios de investigación reconocidos por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, ANE. Ha publicado más de 40 artículos de investigación en revistas internacionales y varios capítulos de libros. Ha dirigido y participado como investigador en numerosos proyectos. Ha dirigido numerosas tesis doctorales, tesinas, trabajos fin de máster, etc. Como investigador ha visitado Francia, Chequia y Gran Bretaña. En este último país estuvo 2 meses como investigador invitado en el Departamento de Biología Aplicada de la Universidad de Hull. Actualmente actúa frecuentemente como revisor científico de diversas revistas científicas internacionales: Agriculture, Phytochemistry, Journal of Ecology, Biotechnology Letter, perdón por el inglés. Ya se está riendo mi amigo Diego, que es, ya sabéis cómo. También ha actuado como revisor de proyectos de investigación para la ANE, el United States Department of Agriculture y la Israel Science Foundation. Asimismo, tiene un amplio bagaje docente. Como profesor universitario ha impartido diferentes asignaturas tales como biología, fundamentos biológicos de la conducta, genética, etc. Habiendo cumplido este curso 37 años de trabajo como docente e investigador universitario. En el campo de la gestión ha sido secretario del Colegio Universitario desde el 86 hasta el 1989, coordinador de COU, ponente LOSE del 1994 a 1998, director de Secretariado de Acceso de 1997 a 1998 y vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico de 1997 al 2007. Reside en Almería, donde lleva viviendo 37 años, está casado y tiene 2 hijos.
Hoy nos presenta su nuevo libro, La biología de la homosexualidad. Fiel a sus ideas y compromiso con la sociedad de hoy, ha elegido precisamente esta temática que tiene tan poca bibliografía científica y que aún arrastra tantos prejuicios y desafección y aún sigue siendo tabú en muchas parcelas de nuestra sociedad. Sin lugar a dudas, su trabajo supone una gran contribución para acercarnos al conocimiento de la homosexualidad, eliminando prejuicios y a su aceptación como un proceso de la evolución biológica. Amigo Diego, es tu turno. Muchas gracias, Pepe. Bueno, en primer lugar, agradecer infinito a todos los que habéis tomado la molestia de venir a escucharnos esta noche. En vez de hacer cosas quizás más productivas, yo espero que no os defraude la presentación del libro. No esperaba tanta audiencia, ni siquiera en mi pueblo, por aquello de que nadie es profeta en su tierra, pero veo que estaba equivocado y hay un buen puñado de amigos y de amigas. Lamento, Pepe, haberte puesto en un aprieto con el English, porque no esperaba que tuvieras tantas dificultades y porque esperaba que simplemente lo leyeras en español y punto. Es verdad, acaba de recordar Pepe una cosa que era muy frecuente en mí, es que a todo el mundo le daba la paliza siempre con las mismas cosas. Yo tengo la costumbre de decir siempre lo que pienso y pensar siempre lo que digo, y pues le daba mis inquietudes intelectuales, se los contaba igual a mis novias, a mis amigos, y a todo el mundo los aburría. Espero no aburriros a ninguno de los que estáis aquí esta noche. La verdad es que el libro, hubo en la presentación que hice en Almería un buen amigo y doctor que hizo el doctorado bajo mi dirección. Decía que había estado muy literario diciendo cómo se había gestado, pero no es literario, es real. El libro me ha venido a mí, no he buscado yo el libro. Realmente, cuando ya está uno enfilando la recta final de la vida, pues tengo el derecho a dedicarme a las cosas que verdaderamente he tenido que dejar aparcadas durante mucho tiempo por las obligaciones profesionales, y me he puesto a leer y a estudiar cosas que me llamaban la atención desde que empecé mi carrera y quizás antes. Cuando me puse a estudiar, porque es lo único que he hecho toda la vida, estudiar, aparte de otras cosas, pero no he parado de estudiar, pues me encontré con un filón inacabable de información que me di cuenta que era absolutamente relevante, importante y desconocida para la inmensa mayoría del público, y creía que era importante darla a conocer. Me refiero a mucha información sobre la homosexualidad que desconocíamos por completo. Y me pareció importante, como ahora comentaré después en la presentación, darla a conocer a todo el mundo. Y ese es el motivo de que yo haya escrito el libro. Alguna vez comentaba con mi mujer, que hoy está aquí conmigo, que yo era el primer sorprendido. Digo, es que está muy bien, es que han salido unas cosas muy interesantes. Aparte de que yo creo que no escribo mal, que escribo bien. Pero la información es lo fundamental, y la información es muy importante. Y para presentar el libro, que como veis lo traigo decorado con la bandera arcoíris como corresponde al tema, en vez de daros la paliza mucho rato y abusar de vuestro tiempo, simplemente creo que lo más económico y lo más exacto es leer 10 minutos, no más, el prólogo. Si uno suscita el tema del origen de la homosexualidad en una reunión de amigos, la opinión generalizada,
más o menos fundamentada, es que la homosexualidad se origina como fruto del entorno educativo infantil y durante la adolescencia. Con frecuencia habrá alguien que sostenga que se trata de una conducta degenerada, viciosa y degradante, con alto riesgo de contagiar a quienes entren en contacto meramente social con homosexuales. No faltará tampoco quien diga que es una enfermedad mental. Puede que algún extravagante sugiera un factor hereditario o biológico en general. Curiosamente, todo el mundo tiene opinión y piensa que tiene criterio en este asunto. Lo cierto es que la ignorancia es oceánica y hay un considerable margen de mejora en el conocimiento que tiene el ciudadano medio sobre la homosexualidad y los homosexuales. En gran parte, esta ignorancia se debe a una carencia de información científica sólida, en medio de una plétora de publicaciones sobre la homosexualidad desde los diversos campos de las humanidades y las ciencias sociales. Se puede constatar, en cambio, que no hay nada publicado sobre la biología de la homosexualidad en lengua castellana. En lengua inglesa la información es relativamente abundante, pero fragmentaria. No existe tampoco ninguna obra que revise la homosexualidad desde el conjunto de los campos de la biología. En este sentido, este libro surge de la necesidad de arrojar luz sobre el origen de la homosexualidad. A renglón seguido, quiero advertir al lector que no se va a aburrir. Primero, porque el lenguaje es accesible y se entenderá todo. No es uno de esos textos ininteligibles de la moderna escuela francesa de filósofos, Foucault, Lacan, etc. Segundo, porque se va a encontrar con mucha información novedosa, sorprendente e interesante. Y por último, como decía mi suegra, feo está que yo lo diga, pero está bien escrito. No se trata de un intento más de expresar opiniones más o menos acertadas, más o menos políticamente correctas, más o menos personales, sino de poner ante el lector fundamentalmente hechos, datos, resultados de los trabajos de investigadores de diferentes campos científicos, evidencias sólidas que permitan al lector hacer una evaluación crítica que le lleve a una opinión fundada. Ese es el corazón del texto y el grueso del contenido está dedicado a ello. Evidentemente también están las opiniones del autor. No soy un escritor frío, aséptico, abstraído del asunto tratado. Como científico y como ciudadano me siento profundamente concernido por el tema y sus implicaciones sociales. La preparación del libro me ha llevado a conocer detalles históricos y contemporáneos que me han hecho más consciente del tremendo sufrimiento injustamente causado a los homosexuales simplemente por su forma de vivir su sexualidad. No he podido y no he querido dejar de manifestar mi opinión personal, subjetiva, humana, al hilo de lo tratado. El lector puede perfectamente prescindir de mis opiniones y aún le quedará el grueso de la información. Creo sinceramente que este libro hace una aportación valiosa al conocimiento de la homosexualidad desde un punto de vista, el biológico, que es absolutamente novedoso. Es la primera vez que un biólogo tiene el atrevimiento de escribir un ensayo sobre un tema, la homosexualidad, tenido como predio privativo de filósofos, sociólogos, psicoanalistas, etc. Creo que el lector se sentirá, como yo mismo me he sentido, sorprendido por muchas de las informaciones que se aportan, sacudido por las ideas propuestas, obligado a repensar viejos conceptos y, en definitiva, enriquecido con su lectura. Podrá estar o no de acuerdo con mis tesis, pero no podrá sentir indiferencia ni decir que este libro no le ha aportado nada. En suma, encontrará provechosa su lectura.
El contenido propio del tema obliga a utilizar un buen número de términos técnicos. El lector no debe sentirse desalentado por ello. El libro está escrito para todos los públicos, no para especialistas. Se ha tratado de explicar con claridad y de manera sencilla, pero sin sacrificar el rigor científico. Espero haber sabido presentar todo en un lenguaje accesible para un lector medio. Eso es lo fundamental de que tendría que decir respecto del libro. Pero me gustaría añadir unas palabras finales antes de dejar paso a que los que habéis tenido la deferencia de venir a oírnos, pues preguntéis si queréis algo. Casi hacia el final del libro hay una sección que la he titulado El sentido de un fracaso histórico. Se refiere a cómo hemos fracasado los seres humanos, las sociedades occidentales, desde el punto de vista de que no hemos conseguido erradicar lo que parecía que teníamos que erradicar. Y entonces le busco el sentido a ese fracaso. La visión clásica de las diferencias conductuales entre hombres y mujeres es que los ambientes sociales determinan estas diferencias. En esta visión, niños y niñas son educados en los estereotipos de hombre y mujer respectivamente y terminan respondiendo a dichos modelos de conducta. La sexualidad va en el paquete de género transmitido culturalmente. En esta visión no se entiende muy bien por qué, pese a la transmisión de una cultura furiosamente homofóbica contra los homosexuales, nos han seguido saliendo hijos gays e hijas lesbianas. En la seráfica concepción de la sexualidad humana como un producto del aprendizaje, se detecta esta anomalía no corregida en más de 20 siglos de cultura homofóbica en Occidente. Como se relató al principio, el devenir histórico de los homosexuales no ha sido precisamente un camino de rosas. Hasta principios del siglo XIX se les condenaba a muerte, generalmente en la hoguera, sin privarlos previamente de una copiosa ración de oprobio y tortura. Puede que seamos muy malos educadores o poco aplicados en el tormento, pese a la devoción. Perdonadme, esto es mi aviso de que me tengo que tomar mi pastilla. Mi mujer ya me había dicho que lo apagara, pero yo no creo que tenga que esconderme de que padezco una enfermedad que necesita tomarse pastillas. Ya tengo edad para ello. Lamento no poder invitarlos a todos ustedes, pero he traído una más que la foto. Esto se parece a una misa. Me falta limpiar el caño. Bueno. Decía que puede que seamos muy malos educadores o poco aplicados en el tormento, pese a la devoción con que durante 19 siglos nos dedicamos a la honrosa tarea de reconducir a los descarriados pecadores a través de socarrar su cuerpo para salvar su alma. O puede que la sexualidad no forme parte del paquete educativo, sino del biológico. El hilo conductor de este libro es el debate entre la hipótesis sociocultural y la hipótesis biológica, como explicación del origen de la homosexualidad. A estas alturas se puede concluir que la hipótesis sociocultural está completamente descartada. El simple relato del devenir histórico de la homosexualidad en Occidente, con su pertinacia pese a la brutalidad con que se ha perseguido, desacredita la idea de una génesis sociocultural. No tengo más que añadir como presentación del libro. Ya si quieres hacer, parece que hay algún espontáneo que quiera hacer una pregunta. Adelante. Buenas tardes.
saludo. Me parece que conozco al interpelante. Pues me ha venido a la memoria que hace unos 20 años por ahí se presentó un ponente que era psiquiatra de Valencia, quiero recordar, en el instituto cuando estaba en el otro sitio, total, hablando del tema. Y alguien del auditorio, que no voy a nombrar, dijo lo siguiente: mire usted, doctor, ¿no habrá alguna manera de curar a estas personas? Quiero decir que, antes de que me formule la pregunta, que me limito a suscribir lo que se dijo allí, que yo no pienso en absoluto de este modo. Pero ahora quiero que se ponga en el lugar de ese psiquiatra, aunque me va a costar trabajo por otra parte, pero ¿qué respuesta le daría? Pues la respuesta está en uno de los capítulos del libro. Creo que recordar que el 7º, que dice: la homosexualidad no tiene cura. Y tiene una serie de secciones que se llama: no es una enfermedad, no se contagia, no tiene cura. Pero vamos, no porque lo diga Diego López Alonso, lo dice la Asociación Psiquiátrica Americana desde 1973 o 1975, lo dice la Asociación Psicológica Americana de unos años después, lo dice la Organización Mundial de la Salud desde el año 1981, lo dicen la mayoría de las autoridades sanitarias de la mayoría de los países desarrollados. Evidentemente hay países no precisamente señeros en su actividad civilizatoria, como Irán o los países islámicos más montaraces, o Cuba también, o en algunos países, bastantes países latinoamericanos, que mantienen una represión contra la homosexualidad y lo consideran que es un pecado, una aberración, una degeneración. Pero yo, que soy del mundo occidental y me considero de los países avanzados y que confío como científico en la evidencia experimentales, en los estudios serios, en los estudios rigurosos, pues estoy en la línea y creo que aporto en el libro muchísimas evidencias, muchísimos datos, una cantidad suficiente de hechos que demuestran que la homosexualidad no es una enfermedad, no es contagiosa. Bueno, por ejemplo, para evidenciar que no es contagiosa, lo más llamativo es: ya hay cerca de 30 años, casi 40 años de experiencia de adopción por parte de parejas homosexuales, bien gay, bien lesbianas, en Estados Unidos, de adopción de niños, y se han criado en esas parejas. Bien, la incidencia de homosexualidad, si la idea de contagio por emulación, por imitación, por ejemplo, se pegara a los niños, tendrían que haber salido los de las parejas lesbianas homosexuales, masculinos o femeninos, y los de los gays también. Pues no, señor. La incidencia de homosexualidad en esos niños es aproximadamente igual a la de la población de niños que se han criado con padres, madre, padre. O sea, no sé si he contestado tu pregunta. He contestado sobradamente, y por otra parte, ya me ha recordado el capítulo del libro que afortunadamente he tenido la oportunidad de leerlo, y lleva muchísima razón cuando has dicho que sabe escribir. Eso no hace falta que me lo digas, porque yo ya lo sabía, pero se lo hago saber a toda la gente. El libro está escrito de manera impecable. Lo que pasa es que te he dicho que te iba a pagar un par de cervezas, ¿no? A ver, Diego, cuéntanos, es que al respecto de lo que dice Ezequiel, pues ahí hay un par de casos que son muy curiosos, ¿no? A mí, yo en el libro, que lo he leído, que es verdad que se lee con mucha agilidad, a mí me ha llevado el caso Juana, que no viene... Juana.
es otro, no exactamente es la pregunta que ha hecho Ezequiel, pero sobre la pregunta que ha hecho Ezequiel, aquí comenta también un caso muy particular, ¿no? En la ciudad de Estados Unidos, un varón homosexual negro, Sí. la intervención durante 7 meses que se le hace para intentar curarlo. ¿Qué página es? Está en la página 148. Sí, sí. Durante 7 meses se le intenta cambiar justamente esa tendencia, ¿no? Pues, y no lo cuenta, ¿no? Bueno, es más corto leerlo. 7 meses de tratamiento. Recibió en diferentes dosis todo lo siguiente: dosis orales de estilbesterol, una hormona sintética, un implante subcutáneo de testosterona, inyecciones de gonadotropina, la hormona estimulante del desarrollo gonadal. Se le disecó la tiroides para aumentar su receptividad a la otra hormona, inyecciones de propionato de testosterona, un preparado de estrógeno y estriol, otra hormona de síntesis. El paciente experimentó náuseas, pero los doctores pensaron que no eran bastante severas como para interrumpir el tratamiento. Al finalizar el experimento, después de 7 meses, tuvieron que concluir que habían fracasado, que ninguna de las hormonas había provocado ningún cambio conductual detectable. No se registra que los responsables de este atropello, contritos y avergonzados, decidieran voluntariamente exiliarse a perpetuidad en el desierto. Esto ya es cosa, ironía mía. En fin, hay muchos casos como este. El caso también, un caso desgraciadamente que acabó trágicamente, es el caso que en inglés llaman John, Juan, que es de un niño gemelo que al nacer, a los 8 días de nacer, fueron a operarlo de fimosis, se le fue la mano al cirujano y le cortó el pene. Y entonces al niño, en vez de tratar de enmendarlo por la vía más correcta, pues trataron de convertirlo en niña, por aquello de que entonces se pensaba, estamos hablando de los años 80, no estoy hablando tan lejos. Trataron de convertirlo en niña, le reconstruyeron los aparatos genitales haciéndole una serie de operaciones de cirugía reconstructiva, le inyectaron hormonas femeninas durante toda la niñez y adolescencia, la vestían como niña, la educaron como niña, y pese a eso, John, convertido en Jan, Juan, convertido en Juana, se empeñaba en orinar de pie en los orinarios de señoritas. Las señoritas se reían de ella, él, porque se empeñaba en orinar de pie. No se adaptó nunca a su papel de mujer, siempre reivindicó ser un hombre y ser un niño, quería vestir y jugar con los mismos compañeros de su hermano gemelo, y cuando hizo varios intentos de suicidio, finalmente los médicos aceptaron que deberían de reconducir el asunto y Juana volvió a ser Juan. Vuelta a las operaciones reconstructivas, vuelta a crearle artificialmente con cirugía plástica lo que podían y cambio de patrones de hormonales para convertirlo de nuevo en lo que había sido siempre, que era Juan. A los pocos años, en 2005 o 2004, se suicidó. ¿Qué pone de manifiesto este caso? Pues que para mí hay una conclusión muy clara, y es que ese niño era niño desde el momento de nacer. Su orientación sexual era la de ser un niño. Aunque le hubieran amputado el pene por error, deberían de haberlo dejado educarse como un niño y crecer como lo que era, un niño. Su cerebro estaba ya orientado para esa sexualidad, y todos los intentos por medio de hormonas y por educación, de convertirlo en niña, fracasaron.
¿Por qué? Pues porque el cerebro no es una tabula rasa que los Ezequiel y muchos de los maestros que están por aquí lo han estudiado en pedagogía. Siempre ha habido la idea de que el cerebro humano es tabula rasa, una pizarra en blanco en la cual se puede escribir lo que se quiera. No es verdad. Hay ya cosas escritas y no se puede uno saltar las cosas escritas. Entre esas cosas que están escritas, como yo creo que se deduce y se demuestra en mi libro, está la orientación sexual. Hay quienes nacemos que nos gusta el sexo contrario a nuestro sexo y hay a quien le gusta por circunstancias naturales, le gustan personas de su propio sexo. Tendría que decir, puesto que ya os veo que estáis tan atentos, que personalmente, y esto ya no es ciencia, es opinión discutible como todas las opiniones, yo defiendo que la vida íntima de las personas es una cuestión íntima de esas personas. Y a las personas, la sociedad, tenemos derecho a exigirle que se comporte públicamente y en sociedad como un ciudadano ejemplar, pero en su vida privada tiene derecho a vivir como le dé la gana y vivir su sexualidad o sus relaciones personales como le plazca, siempre que no interfiera con los derechos de otras personas. ¿Alguna preguntilla más o alguien que quiera tirarme a la cabeza? Bueno, pues, a ver. Resumiendo, la homosexualidad se nace y no se hace, ¿no? No se adquiere. Efectivamente, eso es dicho en palabras cortas y claras, eso es lo que debo decir. El homosexual nace. Quiero recordar al principio de tu exposición que has hablado de una infancia degradada, donde se puede manifestar verdaderamente todos los síntomas de homosexualidad que estaban ocultos anteriormente. A partir de ahí, o se pueden desarrollar a partir de la juventud o la adulta. Bueno, hay que decir, la pregunta que me haces, que es muy pertinente, me obliga a decir una cosa también previamente, y es que aunque hable yo, y lo he utilizado en ese sentido genérico, de homosexualidad y por contraposición de heterosexualidad, en realidad entre esos dos extremos hay todas las gradaciones intermedias, es decir, puede haber menos homosexuales, más heterosexuales, hasta ser heterosexuales estrictos, y lo mismo en la otra dirección, es decir, que no hay solamente dos categorías. Es cierto que normalmente la mayoría de las personas o bien sienten atracción sexual por los de su propio sexo o bien por los del sexo contrario, pero hay quien, como nos consta, les gustan los dos, y hay quien le gusta más uno pero no le hace asco al otro. Es una cuestión personal. Es decir, que hay una gran variación de las orientaciones sexuales de las personas. Entonces, el homosexual yo creo que es experiencia universal de todos los que estamos aquí. Si nos ponemos la mano en el corazón, ha habido siempre compañeros, conocidos, niños, niñas, que lo hemos visto desde que eran muy pequeñitos y hemos dicho, esta persona tiene una cosa especial, una conducta especial. Y esa conducta especial, cuando se ha venido a declarar en la edad adulta, pues ha resultado que era homosexual. Es decir, que hay efectivamente homosexuales en los cuales desde la muy tierna infancia, desde los 2-3 años, ya manifiestan, por ejemplo en los niños homosexuales manifiestan, no porque lo hayan aprendido, sino porque les sale de su interior, les gusta jugar con muñecas, les gusta jugar con niñas,
juegos menos violentos, no le gustan los deportes de contacto físico, y en cambio hay niñas que les gustan los juegos más violentos, les gusta jugar con niños constantemente, les gustan los camiones para jugar, las armas, las peleas, porque tienen ya una orientación determinada. Y eso está absolutamente confirmado y demostrado desde hace más de 20 años, por lo menos. Bueno, hola Diego, que me llamo Diego Silva Gil, no sé si lo he... Tenemos el mismo problema. Que no he tenido el gusto de leer el libro y mira que lo he intentado, me pasé por el libro, pero se ve que ha sido así. No obstante, tengo la intención de hacerlo. Una sola curiosidad, si comentas que la biología explica la homosexualidad y se puede medir con ciertos parámetros puramente biológicos, me surge la curiosidad de se podría, no sé, testear, diagnosticar biológicamente y plantearlo como una imposición biológica, o se puede decidir ir en contra de esa biología con la que uno ya nace. Yo ya... Es un poco frívolo decir diagnosticar porque a lo mejor suena... No, es que no es una... Vamos a ver. Para ser una enfermedad, el concepto de enfermedad está definido médicamente. Entonces, lo tengo por aquí. Perdonadme un momentito porque lo encuentro enseguida que... La homosexualidad no es una enfermedad. 153. Espero, pese a que os esté destripando el libro, lo compréis. La homosexualidad no se cura, no tiene tratamiento, no porque sea incurable, sino porque no es una enfermedad. No responde a la definición médica ni al concepto común que se tiene de enfermedad. Y pongo el concepto: alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo. De etiología en general, etiología es de origen, en general conocida, que se manifiesta por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. En la homosexualidad humana no existe ninguna alteración o desviación del estado fisiológico de ninguna parte del cuerpo. El cerebro, la base de la conducta, funciona perfectamente en todas sus partes. No hay lesión en ninguna área cerebral, ni problemas con los neurotransmisores, ni nervio dañado. No hay patología, hay variedad. No evoluciona con el tiempo, ni se agrava ni se mejora. Es una manifestación más de la sexualidad humana y animal. Por cierto, como una curiosidad que a mí mismo me llamó mucho la atención, uno de los símbolos de la virilidad masculina es el macho cabrío. El 8% de los machos cabríos son homosexuales, estrictos. Es una curiosidad, pero está demostrado. ¿Qué más me habías preguntado, Francisco? Bueno, parte ya se me queda respondido. Era pero sobre todo por saber si plantearlo ya desde un punto de vista ya quizá más ético o humanista, ¿no? Se puede vivir en contra de la biología de una persona puede vivir, o lo digo porque podría evitarse mucho disgusto a lo largo de su vida, ¿no? Si hay quien lo hace, hay quienes, bueno, y conocemos casos, aquí en este mismo pueblo yo me acuerdo de por lo menos así a bote pronto un par de ellos, pero vamos, hay muchos más, seguro. Pero no veo por qué, es decir, entiendo lo que las personas no quieran salir, como se suele decir coloquialmente, del armario por miedo a la actitud belicosa y homófoba de la sociedad, pero lo que yo pretendo contribuir con este libro precisamente es a eliminar esa actitud, a que comprendamos en primer lugar que es una cuestión puramente fortuita y completamente natural. Es decir, en otros animales, como acabo de mencionar, también es normal la homosexualidad. Normal en el sentido de que acontece naturalmente.
con una cierta frecuencia, que en el caso que he mencionado de los carneros es del 8%, en el caso de los seres humanos es de aproximadamente del 5%, pongamos por caso. Entonces, no veo, por una razón, por una parte no entiendo por qué tiene que cambiar esas personas, que lo único que hacen es vivir íntimamente su vida sexual de una manera. Lo que tenemos que aprender es a ser tolerantes, definitivamente también en este aspecto, y admitir que una persona no hace daño a nada. Todos conocemos y cada día es más frecuente, homosexuales que desempeñan unas funciones cívicas impecables y son unos ciudadanos intachables. Es lo único que creo yo, que le podemos pedir a esa persona, como a cualquier otra persona, que no sea un chorizo, que sea un buen ciudadano, y lo que haga en su vida privada es cosa suya. ¿Se admite una pregunta más? Sí, hombre, y todas las que queráis. Yo por mí encantado. Sabes que me ha gustado siempre parlotear de todas estas cosas. Vamos, la homosexualidad desde el punto de vista de la evolución no se sostiene puesto que no se reproduce. Por lo tanto, están llamados a la extinción por la propia selección natural. Deberían de haberse extinguido. Exactamente. Pero si no no lo han lo hecho. Entonces, ¿qué explicación evolutiva le damos a eso? Pues ahí sí tengo que decir, como digo en el libro, que explicación como creíble, fundada, demostrada más o menos, no hay ninguna. Como idea hay 4, 5, 6, de las cuales yo cuento las que parecen más verosímiles, ¿no? más creíbles, ¿no? Pero hay una, por ejemplo, que para mí es la que me parece, pero es solamente puramente subjetivo, me parece que es la explicación más cercana, y es que, como todas las conductas están determinadas por, los conductuales están determinados por muchos genes, no dependen de un único gen. Entonces, pues hay un paquete de genes que determinan la masculinidad o la feminidad. Entonces, en ese paquete de genes todos tenemos un poco de masculino y un poco de femenino, o todo masculino o todo femenino, pero a veces salimos mixtólogos, mezcladillos. Entonces, un poquito de feminidad parece ser ventajosa desde el punto de vista evolutivo, en el sentido siguiente: un hombre heterosexual, pero con ciertos rasgos, entre comillas, femeninos, como por ejemplo un poco agresivo, cariñoso, buen padre, cuidador atento con su mujer y con sus hijos, tiene cierto atractivo y cierta ventaja desde el punto de vista de atracción hacia las mujeres. Por decirlo de alguna manera, un poquito de feminidad en el hombre heterosexual le confiere ventaja desde el punto de vista evolutivo. El problema es que con eso, si te pasas de dosis y recibes demasiada dosis femenina, además de ser un poco mujer en esa serie de rasgos, digamos, positivos, te conviertes también en que te gusta, como a las mujeres en general, los hombres, lo cual ya pasa a ser homosexual si eres hombre. Algo parecido pasa en las mujeres. Si recibes un poquito de genes de varón y eres decidida, asertiva, como dicen hoy día en una traducción malísima del inglés, es decir, que tienes opinión propia y tienes personalidad capaz de enfrentarte incluso también con tus compañeros varones, pues eso confiere cierta ventaja desde el punto de vista evolutivo
porque hay hombres que les gusta ese tipo de mujeres y porque y esas mujeres, hablando en los tiempos de Mari Castaño, que son mucho antes de Mari Castaño, que es cuando vivíamos en las cavernas, una mujer con cierto carácter tenía ventajas para criar a su prole. ¿Por qué? Porque era más ejecutiva en buscar alimentos, en disputarlos, en pelearlos con otras mujeres, que a veces ya sabemos que las mujeres se tiran también de los pelos a veces. Entonces le confería esa ventaja. O sea que ser un poquito masculina a una mujer le viene bien también evolutivamente. Si se pasa de masculina hasta el punto de que le gusten las mujeres, pues ya es homosexual, es lesbiana. O sea, esa es la explicación evolutiva que yo creo que está más cerca de ser real, pero no está ni mucho menos demostrada. Pero hay explicaciones. Sí, has comentado que efectivamente cuando nacemos creemos que somos tabla rasa en nuestro cerebro y no es tal. Entre otras cosas, nuestro cerebro hasta los 7 u 8 años sigue evolucionando, sigue creciendo y se sigue diferenciando. Al fin y al cabo somos un conjunto de conexiones nerviosas y también una especie de sopa de hormonas. ¿Hasta qué punto todo se interacciona con la parte cultural, a pesar de haber nacido de una forma determinada, puede intercambiar? Me explico. No todo el mundo siente y percibe igual. Efectivamente. No todo el mundo percibe, aunque tengamos los mismos sentidos. Me explico. Yo soy sinestésico, es decir, mezclo los sentidos. Yo tengo una cierta peculiaridad y es que huelo la historia. Las historias para mí tienen un olor característico. Con lo que cuando luego esos olores están en el ambiente me refuerzan y para ciertas cosas tengo una memoria inopinada que no busco, sino que está ahí. Y yo creía en principio que era pues eso, algo raro, y me dio el caso, empecé a buscar un poco el tema y efectivamente somos un 3 o un 4% y hay casos muy curiosos de sinestésicos. Quiero decir, que es una cualidad que se lleva dentro, no se puede modificar y es muy complicado de explicar porque uno lo vive desde dentro. En ese sentido, de vivir desde dentro, se ha explicado biológicamente cómo interiorizan la apetencia o el cambio sexual con respecto a lo humano. Bueno, eso ya no pero ¿quién interioriza con respecto a los humanos? ¿Quién? Sí, no, es decir, la homosexualidad, la tendencia homosexual o heterosexual, como algo muy subjetivo que es y que va evolucionando, porque nuestro cerebro no está desarrollado desde un principio, y aún así tampoco está la raza. ¿Cómo interfiere eso, esa biología pura y dura, con el aspecto, digamos, más que de autoestima, de tener conciencia, propia conciencia de lo que se es? Bueno, eso cada persona es un mundo. Tú puedes tener una atracción por un sexo determinado y el cómo lo vives, cada uno lo vivimos de una manera diferente. En eso ya entra nuestro patrón hereditario y nuestra educación, nuestra cultura. Reaccionamos, no todos reaccionamos igual a las señales que percibimos de otras personas, pero no solo sexualmente, sino desde ningún punto de vista. Hay quien mira y la mira, te rozas con él por pasar la puerta y se vuelve con violencia como si lo hubiera agredido. Y hay quien simplemente nota el roce y dice, perdona, disculpa. A una misma señal hay dos respuestas diferentes. Entonces no se puede decir, no hay un solo tipo de homosexual, no hay un solo tipo, hay muchos tipos de homosexuales. Y hay personas homosexuales, no hay homosexuales en general. Entonces cada persona es una vida diferente
que tiene efectivamente una carga genética distinta y una carga cultural y educativa diferente. Eso no hay duda. Lo que yo digo es que lo que no puedes cambiar es el patrón básico. Es decir, si te gustan las mujeres, te gustan las mujeres, desde que nacen. Y si te gustan los hombres, te gustan los hombres desde que nacen. Y lo que puedes cambiar es fingir una cosa o la otra. Y todos sabemos de quien ha pasado la vida entera fingiendo una sexualidad que no era la suya. Y luego a los 40 años ha salido del armario sorprendiendo a propios y extraños, aunque no tanto. Entonces, eso es otra cosa. Es decir, puedes realmente, la biología es no te determina que tienes que comportarte obligatoriamente de una determinada manera, te marca una tendencia, pero tú puedes luego conscientemente decidir: yo voy por aquí o yo voy por allí. Lo que no entiendo es por qué razón tenemos que impedir a esas personas que vivan su sexualidad como quieran. Peri. Sí, en tu recopilación de datos, ¿podría existir una homosexualidad no manifiesta? Claro. Sí. Ahí apuñado. Puede aparecer Tú fíjate, Claro. yo he tenido un pariente mío muy querido por mí, pues se descubrió, salió del armario a los 50 años. Y tuvo una pareja que, por cierto, la pareja que tuvo tenía 3 hijos. La pareja masculina tenía 3 hijos. O sea que fíjate, ese sí salió más tarde también. Puede salir en cualquier momento. Yo siempre estoy diciendo lo mismo. Cuando se hacen estudios fiables y bajo confidencia, te sale más o menos, yo doy una cifra porque varía de un estudio a otro, pero como una cifra mágica podemos decir el 5% de los hombres son homosexuales, estrictos, y el 2,5 más o menos % de las mujeres son homosexuales estrictos. O sea que si cuentas 100, 5 de esos 100 más o menos, aunque esto es como lo de un pollo per cápita, hay quien se come 3 pollos y quien no come ninguno, ¿no? Pero vamos, aproximadamente lo que tendríamos en una población, si damos por números redondos 10.000 habitantes en Albó al 5%, si no me equivoco son 500 homosexuales masculinos. Bueno, 10.000 habitantes serían todos hombres y mitad, 250. Conclusiones que al final, aunque sea tarde, se descubre. O no sale nunca. O no sale nunca. O no sale nunca. Puede no salir nunca. Bueno, si no hay nadie más que quiera saber algo más, vamos a tomar una cervecilla, dice mi amigo Justo. Bueno, indicar que el libro pues es de la editorial Síntesis, pues que bueno, que en las librerías del pueblo pues que lo encarguéis y bueno, si os interesa, no os quedéis solo con la información que habéis recibido, que hay muchísimas cosas más interesantes en el libro. Muchas gracias. Y por supuesto que no se lo he dicho, agradecer aquí a Diego que haya tenido Ya apaga el mío, pues se ve que era con el tuyo, estoy hablando desde el tuyo. Bueno, que agradecerle a Diego que haya tenido la deferencia de venir aquí a su pueblo y, como no, al círculo de Albó y que haya compartido con nosotros pues eso sí quería puntualizarlo, que le dije desde hace semanas ya bastante. Yo a mi pueblo tengo que ir a presentar mi libro,
aunque me corran a gorrazos y no sea profeta en mi tierra, pero yo tengo que ir a dar la cara de lo que he escrito porque lo tengo que hacer delante de mis paisanos. Muchas gracias por haber venido. Todavía me acuerdo cuando... No, es vídeo. Es vídeo. No pasa nada. Pepe, ¿qué dices? Pues nada, que se me ha Se me ha quedado en la cartera.